todos, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito de GTA San Andreas. Y en esta ocasión les vengo a traer la segunda parte, la continuación, la parte 2 del video que ya les publiqué pues hace unos días, que fue el primer video que subí de GTA San Andreas, que bueno, no tuvo mucho apoyo, pero siempre pues superó mis expectativas. Así que aquí les vengo a traer la segunda parte de mods que les van a servir para poder darle más realismo a este juego que ya tiene un montón de años, y bueno, le agrega funciones que hacen que el mundo se sienta más vivo. Y obviamente, teniendo en cuenta las personas que tienen pues pocos recursos, estos mods no van a laguear nada. Y bueno, cada uno tiene su explicación de cómo se descarga y cómo se pone a funcionar. Y bueno, tengan en cuenta que esta descarga la van a tener que hacer con el link que les dejo en los comentarios para que ustedes puedan hacer todo correctamente. Así que bien, vamos a iniciar. Y bueno, gente, para el siguiente mod vamos a estar conduciendo por esta calle porque nos estamos dirigiendo a un mod muy especial. Y bueno, estas físicas de conducción que les subí en el primer video están muy difíciles. Y bueno, como se dieron cuenta, aquí tendremos este mod que lo que hace ahora es mantener como tal las gasolineras vivas. Si se dan cuenta, en este momento vamos a poder ver cómo todos los NPCs están aquí interactuando, como este NPC, que bueno, en este caso es una mujer, está acudiendo con el mecánico, y el mecánico va a revisar el coche. O sea, es una locura de mod, y pues todo va a funcionar en conjunto. Y bueno, si se lo preguntan, no vamos a poder como tal venir a rellenar gasolina, pero bueno, esto es lo que trae este mod, que ya es bastante difícil porque pues les da muy buenas, por decirlo así, ambientación al mod, o bueno, al juego. Y pues les estaré dejando unas imágenes adicionales, ya que pues este mod no solo mejora esta gasolinería, sino que mejora todas las del juego y les da diferentes interacciones a diferentes horas del juego. Y si se dan cuenta, aquí los NPC salen, y bueno, perfectamente podría ser una gasolinería funcional de cualquier ciudad. Y bueno, gente, para el mod que están viendo vamos a tener la funcionalidad del recoil, o bueno, lo que vendría siendo más acertadamente como la descompensación de disparo, o el retroceso, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, esto lo que va a hacer es que sea más exagerado con esta modificación para nuestro GTA. Así que en lugar de ahora asestar todas las balas con más facilidad, ahora va a ser más difícil dependiendo de la distancia a la que esté el objetivo y con la cantidad de balas que disparemos. Por ejemplo, si vamos a disparar hacia allá, noten cómo se mueve la mira, y parece Counter Strike, que literalmente no le podemos dar a nada. Para esto lo que hay que hacer es literalmente disparar a taps, pero aún así está complicado y ni siquiera se inmuta el NPC. Así que esto pues agrega cierto nivel de realismo a la cuestión de disparar, ya que como se dan cuenta, los objetivos son más difíciles de acertar y es más complicado darles. Como pueden ver, pues sí se consigue, pero a medias distancias es más fácil. Y bueno, es obviamente más difícil si dejamos el clic apretado, porque como pueden ver, cada vez que nosotros apretamos el clic va a empezar a dar vueltas como en círculos, como pueden ver ahí. Y eso que estoy relativamente cerca de la pared, en el momento en que se dispara desde aquí se va a la chingada todo. Y bueno, gente, pues me sentí mal después de grabar el mod que le daba vida a las gasolineras, y pues decidí no dejar morir por completo las gasolineras. Así que les traigo en esta ocasión el mod que les va a permitir hacer que todos los autos de GTA San Andreas a los que se suban tengan un medidor de combustible, puedan ir a recargar combustible, y obviamente en el caso de que se queden sin combustible van a quedar fritos. Si se dan cuenta, tengo una barra que bueno, lo que se dice muy estética no es, pero bueno, cumple su función. Así que vamos a dirigirnos
dirigirnos hacia la gasolinería. Yo pues ya la he testeado un poco para ver qué tal va, qué tanto baja el combustible, y como pueden ver tenemos varios detalles. El primero es que con este mod que hace que las gasolinerías se vuelvan realistas o que haya gente aquí atendiendo, pues no genera ningún tipo de incompatibilidad o crasheo ni nada del estilo. Como pueden ver también, gradualmente va a estar bajando la barra de gasolina como es debido. Obviamente pues todo eso tiene una configuración en el punto ini que está en el mod, y de esta forma pues vamos a poder modificarlo de la misma manera XD, en que vamos a poder ver que los iconos de la gasolinería aparece como un mini carrito. Así que pues ese es la señal. De todas formas nos va a aparecer este icono rojo para que podamos interactuar con la gasolinería, y en el momento en el que la toquemos pues de una vez se va a quedar todo quieto, se nos va a recargar la gasolinería y podemos seguir adelante. Como pueden ver ahí vamos a poder seguir y completamente con el tanque lleno para no quedarnos en ningún viaje. Así que bueno, este ha sido este modo. Y bueno gente, para el siguiente mod que va a completar el que les mostré también, pues vamos a tener la marca finalmente de las balas en el juego, ya que pues como ya saben no hay una marca cuando nosotros disparamos hacia las paredes, hacia los objetos, no habrá ningún tipo de marcas, y ahora sí vamos a dejar como tal una marca. Vean que cada vez que disparamos pues se va a hacer el recoil y se va a dejar lo que vendría siendo un agujero que es visible. Obviamente pues déjenme me pongo en primera persona ahí. Como pueden ver ahí están los agujeros que se ven de bastante buena calidad, y según tengo entendido, dependiendo del calibre con el que disparemos del arma, los agujeros se van a hacer más grandes, o sea van a tener una magnitud, un tamaño de impacto más grande, y parece que sí es canon. Efectivamente son más grandes unos que otros, y pues ya en casos extremos de que disparemos algo como esto deberían ser más grandes, o incluso esto debería, esto y las snipers deberían tener pues el rastro de balas más largo. Pero como pueden ver está bastante bueno, y no solo se marca sobre pues las paredes, sino también sobre los autos. Vean que ahí también está funcionando lo del script lo del cheat del recoil. Y como pueden ver en la estructura se queda marcado los impactos de las balas. No sé si en los NPCs qué tal vaya a funcionar esto. Yo creería que no, al parecer no se ve, pero en lo que son los objetos, en todos los objetos debería estar apareciendo una marca. Y pues bueno, ahí está este mod muy bueno. Y bueno gente, para el final, para lo último pero no menos importante, les traigo el mod que está en yo creo todos los GTA de las personas actualmente, y si no lo tienen es porque de pronto no lo conocen o no han tenido la oportunidad de descargarlo. Pero les hablo del mod Drive-by, que es el que justamente nos permite realizar esta acción. De hecho esto no se puede hacer de forma nativa, y esto solamente se ve pues en los servidores de San Andreas multiplayer o cosas así. Y es la opción de que nos permita disparar desde el parabrisas de nuestro vehículo. Esto nos da una gran ventaja a la hora de solucionar problemas por las malas en cuanto a persecuciones. Como pueden ver, de esta forma podemos acertar bastante bien las balas sin ningún problema. Obviamente pues yo tengo aquí en este momento modificado con recoil y un montón de opciones, como ustedes ya saben. Pero pues por lo general, si ustedes no tienen este mod, va a ser muy fácil hacer estos golpes de las diferentes personas, las diferentes personas desde el vehículo, como lo están viendo en este momento. El mod 100% funcional, no da ni un lagueo, y funciona 100%. Es maravilloso, es muy bueno y lo revitaliza. Hablo del juego por completo porque pues hablo de que es un juego nuevo, ya que pues ya saben, el juego normal solamente podíamos ver hacia los lados y no estaba nada bueno, así que este mod es muy bueno. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video. Espero que les hayan gustado estos mods que he recopilado para que ustedes puedan darle un segundo aire a su GTA y no sea tan aburrido, se vea más actual y puedan hacer más cosas de las que ya permite el juego vanilla. Así que recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.